Vamos a ver cómo hacer test de integración, qué son, qué diferencias hay con los test unitarios que vimos en el anterior y algunos consejos. Vamos a comenzar primero por los consejos. El primer consejo sería que, por favor, como dije en el anterior vídeo, leed la documentación de las librerías que estamos utilizando. Toda la información está ahí. Realmente no hay mejor manera de aprender que esa, ya que Node.js, en donde nosotros corremos todos los tests, no tiene un mecanismo de test propio. Ahora lo acaban de introducir de manera experimental en la versión 20, seguramente mejore, pero por el momento, para hacer testing, la mejor fuente de información son las propias librerías de test. Ahí vamos a encontrar las opciones que tenemos para testear, cómo testear, recomendaciones y mejores prácticas, además de explicaciones con las limitaciones que hay. Lo segundo, como consejo que quiero decir, es que quizás para alguno esto sea un salto muy grande de si nunca ha visto testing. Y eso es porque, como dije en el anterior vídeo, esto no es un curso de testing, sino de testing en React. Que se da por sentado que un conocimiento ya tenéis o vais a adquirir para empezar a utilizar testing en estos componentes. Y tercero, ¿qué diferencia habría entre test de integración en React y test unitario? Test unitario se dedica a testear componentes generalmente, por analogía con lo que hemos hecho hasta ahora, atómicos de manera aislada e intenta cubrir todas las posibilidades que ofrecen estos componentes. Los test de integración, en cambio, lo que hacen es coger un conjunto de componentes que nosotros utilizamos para crear una unidad lógica y testear esa lógica. Por lo tanto, están más asociados a la lógica de negocio. Esto quiere decir que nosotros en un test de integración vamos a testear, por ejemplo, un formulario, el cual vamos a utilizar varios inputs o uno, selects, botones, etcétera. Y lo que vamos a testear es que los datos que queremos que se envíen son los que se envían. En lugar de testear que somos capaces de enviar datos y que somos capaces de mostrar un mensaje de error, vamos a testear que vamos a testear esa lógica de negocio que tenemos. La otra, un poco por explicarlo por contraste, es que los test unitarios se suelen utilizar, por ejemplo, como decía en el módulo anterior, en librerías que se utilizan en otras aplicaciones. Si nosotros hiciéramos una librería tipo Material UI, tendríamos que hacer test unitarios para cada componente. Si nosotros hacemos una librería dentro de nuestra empresa para que se utilice en el resto de la empresa, en herramientas internas como mencionaba, vamos a tener que hacer test unitarios. Esto es importante porque así libramos a los otros usuarios de hacer test unitarios y se pueden centrar directamente en test de integración que testen la lógica de negocio. No hay mucho más misterio, no hay más de lo que vimos el otro día. Vamos a básicamente estructurar un poco el código. Lo tenemos ya aquí en el README online, ya está puesto, por lo tanto, ya tenemos el input, ya tenemos el select, ya tenemos el botón, tenemos el formulario e incluso tenemos el test creado. Lo único que vamos a hacer es recrearlo un poco, ver por qué de cada cosa, pues para seguirlo entendiendo, pero realmente no tiene mayor misterio que crear un formulario en el cual integramos varios componentes y testear ese formulario que se importa, al igual que en el counter que vimos el otro día. Vale, pues vamos a utilizar la misma herramienta del otro día, que es StackBlitz, que ya habéis estado probando el test, funciona bien, así que lo voy a cerrar. Voy a cerrar por aquí la terminal y hacerlo un poco más amplio. Y lo primero que quiero mencionar es que personalmente el otro día hicimos un test rápidamente, lo colocamos arriba del todo. Yo prefiero tenerlo todo organizado en carpetas. Entonces, mi carpeta de componentes con sus átomos, moléculas, si tenemos organismos irá creciendo más. El main donde importo el formulario. Y la carpeta de test, que si os fijáis, no es más que un reflejo de lo que tengo en componentes. A mí me gusta tener una carpeta de esta manera, así está arriba del todo, visualmente muy fácil de acceder. Y, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo con CI en el cual tengo que ignorar los tests para coverage o cualquier tarea similar, puedo hacerlo muy fácil, con tal de tener el path a esta carpeta, pues ya lo ignoro. Ah, vale, vamos primero a ver los componentes. El botón clásico, básicamente acepta un type, un onClick y un children, que es el texto que utilizamos para renderizar, en este caso submit. Un input, no nos hemos centrado en ver qué tipo de input es. El type no nos interesa a estas alturas. Si estuviéramos haciendo test unitarios
sí que nos interesaría. En este momento queremos un input rápido para poder hacer el test de integración. Y por último tenemos el select, donde exactamente igual, no tenemos valor por defecto, errores, etcétera. Sencillamente imaginamos que estos componentes, en lugar de haberlos creado nosotros, los estamos importando de otra librería, así que no es necesario que los testeemos. Los estamos utilizando únicamente para generar un formulario. Y por último tenemos el formulario que lo tenemos en moléculas. Entonces, este formulario utiliza useState para gestionar el estado, y lo que utiliza también es una función de handleSubmit, que cuando se envía el formulario, pues previene que se haga el post en el cual se refresca la página, hace un fetch a una API inexistente, y por último nosotros tenemos una función que cuando se envían los datos pues hace algo. Esta función viene del padre, y esto está estructurado así para ver un poco, empezar a jugar un poco con mocking y demás. Vale, pues ahora lo que queremos es testear este formulario. Para ello... Ups, perdón, he salido. Para ello, en la carpeta de test, en componentes, en moléculas, si nos fijamos el formulario aquí está en molecules, pues tengo un form.test.ts que debería llamarse tsx. Ah, no, es tsx, estaba bien, vale. Y aquí ya tengo todo creado. Lo primero que voy a hacer va a ser borrarlo, y lo vamos a ir recreando paso a paso, aunque el código ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a importar... Lo primero un poco vamos a pensar, sin ver mucho, qué es lo que vamos a querer testear. Pues yo lo que quiero testear es, como usuario, que lo primero, hay un name, hay un email, hay un role, y que puedo acceder a estos campos a través de ellos para modificarlos. Y que luego tengo un botón que si pincho me va a enviar esos datos. Entonces ya yo lo que sé es que necesito tener un test que va a enviar el formulario con los datos que yo relleno, ¿no? Y este test va a tener... Esto lo tengo que importar desde Vitest, pero se me hace raro que sea así. Creo que esto debería ser directamente desde Vitest. Perfecto. Y este test lo que voy a tener que hacer es encontrar ese name. Entonces, en React Testing Library, que es lo que estoy utilizando, tengo una query que es getByLabelText. Y entonces lo que me devuelve es un HTML element. ¿Vale? O sea, ya tengo el name. Este debería funcionar. Este getByLabelText debería venir de screen, o lo puedo importar de... Aquí está. Después necesitaré también tener el email. Y por último, el role. Existen miles de maneras de tener estos datos. No tiene que ser siempre by label text. Hay by placeholder, by text, by test ID. Realmente, meteros a la librería, jugar un poco con ello. Para aprender a hacer testing hay dos fases. Una es entender los conceptos, pero la otra también es coger un poco de soltura. Y muchas veces nos cuesta entender los conceptos hasta que no tenemos soltura. Entonces, vamos a pensar qué es lo que queremos testear. Pues vamos a testear que yo puedo enviar unos datos aquí. Yo ya tengo, si todo va bien y si funciona, ya tengo los elementos cogidos. Lo segundo que voy a tener que hacer es ir modificando esos elementos. Entonces, para modificar el name, yo voy a utilizar FireEventChange. Entonces, este FireEvent, voy a cambiar en name y le voy a dar en el target el nombre de test. ¿Y FireEvent de dónde vendrá? Pues de Testing Library también. FireEvent es una funcionalidad que lo que nos permite es simular un evento. Hay otra que es UserEvent, que también podríamos utilizar.
Y esta misma la vamos a utilizar ahora también para el email. Para el rol. Y aquí el value que le vamos a poner va a ser Product Manager, que no me acuerdo exactamente que... Vale, Product. Le vamos a dar el value Product, pero luego lo que enviaremos al Product Manager. Bueno, enviamos el value realmente. Vale, perfecto. Lo que nos falta ahora es renderizar el componente. Con la función render. Y la función render la importaremos aquí también. Tenemos que importar el formulario. Vale, ya lo tenemos. Y ahora ya me tira el primer error. Y me dice, oye, aquí te está faltando un onSubmit. Y es verdad, yo le tengo que pasar esa función. Y lo que me interesa generalmente en los tests, en lugar de crear una función y pasársela tal cual, lo que me interesa es enviarle un mock de la función. En Jest se llama jestcn, en Bites se llama bfn. Entonces, esto me interesa porque primero el componente lo aceptará y luego voy a poder inspeccionar qué datos envío esta función para comprobar que todo funciona. Vale, si yo ahora hago un npm run test y además le digo que quiero que teste el form test tsx, funciona, pero porque realmente no estoy testeando, no tengo ningún expect, ¿no? Pues aquí vamos a hacer un poco la trampa y vamos a decir expect que esta función se haya llamado con estos valores. Entonces aquí ya empiezan a tirar errores. Y me dice, esto no está funcionando. Y aquí es donde tendré que ver un poco por qué no. Aquí realmente es que ni siquiera llega a llamar a la función. Una cosa que puedo hacer para ver si está llegando o no es venir aquí, justo antes de este onSubmit, que es el que realmente estoy intentando manipular, hacer un console log. Ah, bueno, perdonad, aquí ni siquiera estoy haciendo clic en el botón, disculpad, ¿eh? Me falta por hacer un const button, es igual a screen get by text submit y un fire event click button. Voy a hacer un console log para ver qué sucede. Vale, ahora ya empieza a salir el error de verdad. Entonces, el botón sí que lo está cogiendo. Esto es Esto es como esta librería, bueno, como React básicamente guarda la información del botón, por eso me lo saca de esta manera. Si lo quisiera ver más bonito o más en HTML podría hacer lo siguiente. Entonces aquí, ¿veis? El botón, el console log que viene aquí, es exactamente el type submit que tengo aquí. Vale, entonces aquí tira unos cuantos errores.
Para mí, el más interesante es que me está tirando un error de fetch. Y eso es porque aquí en Node, depende de la versión que esté utilizando, fetch no lo tengo. Entonces lo que tengo que hacer es moquear fetch. Y para moquear fetch, lo que tengo que hacer es, en el global, si os fijáis ya aquí en el formulario, estoy llamando a fetch como si existiera en el global. El global en navegador es básicamente una variable que es el DOM, el document, si no me equivoco, y en Node es también otra variable en la cual se puede acceder a una serie de métodos y propiedades que ya están definidos. En este caso, fetch, nosotros aquí estamos asumiendo que está definido, pero en realidad no lo está. Entonces lo que tenemos que hacer en esa global es, al igual que hemos hecho con el onSubmit, hacer un mock. Ahora, lo interesante, ya no me da el mismo error. Lo que me está diciendo ahora es que no me da un response. Y eso es porque mi fetch lo único es una función que no hace nada. Entonces ahora lo que tengo que hacer es crear una función que, al igual que fetch, me da una respuesta a través de JSON. Ya está aquí creada, entonces voy a utilizar la misma. Pues al igual que exactamente igual que sucede con, bueno, ¿cómo se dice? Con fetch tengo que moquear esto y va a ser una promesa que resuelve los datos que yo le envío. Y lo que me faltará será implementar un mock en concreto, el cual me devuelve exactamente lo que yo quiero. Entonces, ya lo tenemos aquí. Yo aquí ya estoy diciéndole cuando llame a fetch, lo que quiero es que me devuelva este response. Pero este response además lo utilizaré luego para poder testear que es el que yo recibo. Entonces, vamos a definirlo antes de renderizar. Eso es importante. Y ya lo tengo, entonces voy a llevarme esto y aquí voy a decirle response. Y ahora vamos a hacer un mock result value. Aquí lo que estoy diciendo es que en este test, para fetch, que es una función de bits, lo que tiene que hacer es mockear este response. Este de aquí es un error de TypeScript que voy a eliminar de la siguiente manera. Vale. Y vamos a volver a correr el test. Y lo que me falta es que este test, obviamente si es un promise, tiene que ser asíncrono. Y aquí voy a tener que utilizar otra función que es waitFor de React Testing Library. Y ahora sí que funciona. Ahora sí que se están enviando los datos. El console lo que tengo aquí lo puedo eliminar. Y este sería un test de integración completo. Aquí ya hemos visto varias cosas. Lo primero, la diferencia con los test unitarios. La segunda, la necesidad de mocking generalmente es mayor porque vamos a interactuar con APIs nativas, como es el caso del formulario fetch. Y la tercera, pues nos hemos asomado un poco al mocking, que veremos un poco más en detalle en el siguiente vídeo, aunque tampoco mucho más en profundidad, porque como he dicho, las posibilidades son muchísimas y vienen definidas por las librerías. Bueno, hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego.